Se dice que en Estados Unidos mínimo anualmente una familia se gasta desde 60 hasta $90,000 para tratar los síntomas del autismo. Y síntomas, o sea, ya Síntomas. es como poner un curita básicamente, pero Sí. ahí sigue el problema, ahí sigue. Aquí les decimos, si tenemos una semana de tu año, con eso podemos lograr grandes cosas. Porque en la semana no es que en la semana ya se va a resolver todo. Pues probablemente no, pero en la semana nos vamos a asegurar que tú puedas continuar esto. Lo que recibes después de un intensivo, bueno, vas a recibir el soporte a través de nuestro programa virtual, videos detallados, en orden, de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí, qué es lo que tú puedes estar haciendo, y que esos videos te dicen cómo identificar cuándo sí y cuándo ya no tener que trabajar una cosa. Les doy la bienvenida al podcast de Neurobalance. Creamos este podcast para acercar a la metodología hasta tu casa y crear recursos que puedes aplicar rápidamente en casa, y vamos a deshebrar todo lo que es Neurobalance, todo lo que la metodología influye, qué es lo que realizamos, y vamos también a continuar hablando lo que en el podcast pasado, el episodio pasado, mencionábamos de los intensivos, intensivo en tu ciudad o intensivo en nuestro centro. Soy Rodrigo González y me acompaña todo el equipo de Neurobalance, Paulina, Paola y Luciana. Pues igual, bienvenidas, y pues vamos a hablar, vamos directo al tema. Tenemos básicamente una visión integral de lo que es Neurobalance y qué es lo que nosotros también como equipo hablamos constantemente, qué es un intensivo, qué es lo más importante en un intensivo, qué es lo que las familias tienen que llevarse a casa, pero también tenemos siempre bien claro todo lo que simplemente la visión de Neurobalance es. Entonces, principalmente en Neurobalance tomamos en cuenta varios aspectos que son la parte neurológica. Obviamente es fundamental. Nos damos cuenta cómo dentro de la neurología pues tenemos la regulación de todos los sistemas del cuerpo, sistema inmune, sistema digestivo, sistema autónomo, etcétera. Cómo el cerebro, el sistema nervioso es el responsable de regular todas las cosas. Pero también no podemos perder de vista que el mismo cerebro, los mismos tejidos, son tejidos que responden a un entorno saludable, a nuestra biología, a la luz del sol, el contacto con el suelo, una hidratación óptima, qué tipo de agua tomo, si alcalinas, si mineralizadas, no sé, tantas cosas que pueden haber. Entonces, hablando específicamente de Neurobalance como metodología, vamos a tener la conciencia del cerebro, la conciencia de tu entorno. Si estás expuesto a un entorno artificial completamente, pues va a tener un impacto obviamente muy, muy importante que nuestros pacientes nos damos cuenta, ¿verdad? Que siempre influye. ¿Cuánto tiempo pasan frente a una pantalla? ¿Verdad? La hora de la comida, que están frente a una tablet. Yo tengo una tablet ahorita, sí, pero está en modo avión, está con una mica protectora, está en modo nocturno. Entonces hay una forma de bloquear de ahí. Sí, hay una forma saludable de interactuar con estas cosas en nuestra vida diaria. Entonces, Neurobalance se conforma por la neurología funcional, no identificando necesariamente una enfermedad, una patología en el cerebro, sino una función asimétrica y cómo es que el cerebro realmente funciona. En Neurobalance nos enfocamos en la biología circadiana. Nuestros cuerpos, nuestra biología responde a los ciclos del sol, a la luz natural, al contacto con el suelo, y eso es lo que hace una mejor o una peor oxigenación. Abordamos aspectos de la comunicación muy importantes, ¿verdad? O sea, el método, por ejemplo, RPM, que es el Rapid Prompting, cómo podemos
y cómo hemos comprobado las capacidades de los niños con autismo no verbal, que los papás muchas veces, no, pues mi hijo no se comunica, mi hijo no sabe, mi hijo no entiende. Y empezamos a utilizar estos tableros tan sencillos y vemos todos esos avances. En fin, entonces, continuando desde el episodio pasado, en los intensivos, creo que tenemos muy claros los principios fundamentales de un intensivo, empezando desde la evaluación. Y ustedes como terapeutas, terapeutas físicas, o como les dicen, creo que en Argentina, kinesiólogas, ¿cuál es su perspectiva, su punto de vista en una buena evaluación con el paciente? Hablando de manera general, ¿es importante o no es importante? O sea, ¿qué es lo que realmente para ustedes representa eso como evaluación? Bueno, yo pienso que el principal abordaje que tenemos que tener es el contexto familiar. Desde que llegan aquí al salón de terapias, nosotros evaluamos con quién viene, quiénes son usualmente los principales cuidadores. Digo, van a entrar otros aspectos que vamos a ir abordando, pero quiénes son las personas que están aquí presentes para nosotros empezar a tener un abordaje con ellos. Aspectos como la observación al niño, conducta. Hay un término que lo llaman arousal, que es como cómo viene el niño, viene con un poco de inquietud, exactamente, con una alteración, viene inquieto, hay algún aspecto, hallazgo clínico que yo observe. Principalmente la observación, el entorno con el que viene el niño, yo diría que es lo principal que nosotros evaluamos, y no como anotado, pero sí como algo visual. En la evaluación, o sea, realmente son métodos estandarizados. Creo que en los próximos capítulos tenemos muy claro que queremos traer toda la información de la metodología de Melillo Method, de balance cerebral, de neurobalance. Queremos traerlo a una forma muy visual y muy práctica. Y la metodología, la neurología funcional, tenemos una forma, ¿verdad? Un formulario de evaluación que abarca, creo que son como 17, 18 hojas por ahí, pero abarca desde los principios fundamentales, que es evaluar reflejos primitivos, o sea, dónde inicia todo este cerebro, desde el tallo cerebral, y desde el tallo cerebral evaluamos ciertos reflejos, movimientos involuntarios, y de ahí hacia dónde proyecta, cuáles son sus aferentes, sus eferentes. Entonces, la neurología funcional como tal no es estandarizada, no es como que nada más aquí hacemos esto, no, realmente tú puedes evaluar el sistema vestibular, tú puedes evaluar función ocular, y sabemos de hecho profesiones como los optometristas, oftalmólogos, que saben evaluar respuestas sacádicas, saben evaluar reflejos, nistagmo en estado de descanso, nistagmo postrotatorio. Y no solo eso, sino que esas evaluaciones oculares no son solamente para los ojos, son para el cerebro, ¿verdad? Los ojos, el movimiento ocular es una de las cosas una de las 3 cosas que más influye en la función cerebral, porque vemos en un diagnóstico común de hipotonía, o también dentro del espectro, estrabismo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el factor? Entonces, una evaluación funcional, es decir, que identifica función en el cerebro, en el cuerpo y en los sistemas, nos permite realmente tener un panorama a 40,000 pies de altura, ¿verdad? No estamos enfocados solamente en la profesión o en la especialidad. Exactamente, y algo que me gusta mucho, hablando de neurobalance, es que siempre desde el momento de evaluación, desde el momento en que llegan las familias, siempre se abarca la parte biopsicosocial, o sea, todas las esferas, o sea, ahora sí que las tomamos en cuenta, porque algo también que me gusta mucho es que siempre buscamos actualizarnos, o sea, siempre estamos viendo qué es lo último en evidencia científica, cómo podemos nutrir o retroalimentar la atención que ya damos a las familias, cómo podemos complementar, cómo podemos acompañar a las familias, cómo podemos darle las herramientas reales que pueden aplicar desde casa, o sea, desde que llegan aquí y cuando lo van a implementar en casa. Entonces,
Por eso no nos quedamos nada más como con una base, ¿verdad? O sea, sí reflejos primitivos, sí la parte de fuerza, sí la parte, pero ok, o sea, ¿cómo hago esos movimientos? ¿Los hago lentos? ¿Los hago rápidos? ¿Cómo yo puedo hacer que el niño a través de la conciencia pueda estar más presente, ¿verdad? En su terapia? Y asimismo, ¿verdad? Como mencionaba Pau, la parte de la familia, o sea, son las redes, las primeras redes de apoyo, ¿verdad? Exacto. Del niño. Están todo el tiempo con el niño, entonces, ¿cómo nosotros nos apoyamos de ahora sí que todos estos elementos que son fundamentales para que ese proceso terapéutico vaya avanzando y sigamos viendo los cambios que vemos, ¿verdad? En las familias neurobalance. Que nos dicen también, ustedes diagnostican, ¿verdad? O sea, una evaluación no es necesariamente pues un diagnóstico. Un diagnóstico es una opinión profesional, ¿verdad? Pero también es subjetiva, también está sujeto a cambio. No se trata de diagnosticar, no se trata de decir que sí o no es eso, sino de poder evaluar objetivamente cómo el cuerpo responde. Entonces, dentro de una evaluación funcional en nuestro centro o en nuestros viajes de evaluación y de programa, pues vamos a identificar reflejos primitivos, vamos a identificar su sistema vestibular con pruebas, obviamente, de equilibrio, con giros, con el nistagmo postrotatorio. Vamos a identificar si hay áreas de oportunidad oculares, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vemos en un diagnóstico, por ejemplo, del autismo, que están viendo hacia arriba constantemente o viendo hacia el lado izquierdo? Entonces, ¿cómo podemos corregir al sistema oculomotor y llevarlo hacia las áreas que no están moviendo, a los estándares y a las normativas? Yo pienso que eso es también como algo extra, mencionando de los intensivos, que a nosotros nos gusta evaluar durante toda la semana, ¿verdad? Le ponemos nombre de evaluación inicial, pero y el resto es intensivo en la semana, pero realmente cada día se van evaluando cosas nuevas y cambia un ejercicio, y hoy practicamos más fuerza y me doy cuenta que tiene ciertas debilidades en algunos músculos, y al día siguiente trabajo un poquito más el equilibrio y me doy cuenta que tiene una deficiencia caminando más para atrás, al caminar hacia atrás o haciendo la marcha en tándem, o al día siguiente practico más metrónomo, y ahí vamos evaluando muchas cuestiones. Y eso es algo padre de los intensivos, que durante toda la semana nosotros pues vamos evaluando, viendo qué cambiar, viendo qué mejorar. Incluso los papás a veces se dan cuenta en esa misma semana, no me había dado cuenta que siempre hace esto con el mismo pie, o que está muy fuerte para los músculos abdominales, pero para los músculos posteriores 5 segundos, ¿verdad? Y no me logra sacar más repeticiones, o distintos ejercicios en agarre, por ejemplo, al colgarnos de los aritos, y lo podemos relacionar con agarre fino al tomar una pluma. Entonces, pues son cuestiones de evaluación que se van haciendo durante toda la semana, que pues complementan todo el trabajo que se van a llevar a casa y todo lo que hacemos aquí, ¿verdad? Y ahora algo también bien importante es que previo a un intensivo, ya sea aquí o en otro país, en otra ciudad, hay una evaluación sintomática, un cuestionario que ellos tienen que llenar siempre, y nosotros previos a la visita, o a ellos visitarnos acá en el centro, nosotros ya tenemos determinado o una orientación más clara de lo que se va a trabajar. Ya la evaluación, lo siguiente, los reflejos, todas esas áreas de oportunidad que nosotros observamos en ellos, viene siendo un complemento pues clave para determinar, sabes que ahorita mencionaste lo del diagnóstico, no es un diagnóstico, pero es esa parte de nosotros observar las áreas de oportunidad, decir qué áreas pueden mejorar, qué áreas están muy fuertes, por qué fortalecer algo que ya está muy fuerte, vamos a trabajar lo otro para lograr un equilibrio, ¿verdad? Funcional. Entonces es algo que caracteriza mucho lo que hacemos. De hecho, creo que con la mayoría de las personas que llegamos a ver en un intensivo, empezamos a trabajar de manera virtual, a la distancia, con una llamada donde se tiene ese perfil cognitivo, inmunológico, con este formulario que algunos nos dicen que es demasiado extenso. Bueno, es extenso porque se necesitan considerar muchas cosas, y ya a la distancia ya podemos empezar a ver cambios. Entonces, si yo todavía no sé si tomar un intensivo o si hacer un abordaje presencial, creo que lo más importante es poder hacer algo incluso a la distancia, y que por eso en Neurobalance tenemos
la aplicación, el acceso a programas, a grabaciones de cada uno de los ejercicios que hacemos aquí, cómo utilizar, por ejemplo, pues algo de vibración, o utilizar un diapasón para identificar el perfil o la lateralidad de un paciente, ¿verdad? Pero que hay herramientas muy sencillas que puedes iniciar utilizando en casa y empezar a ver eso. Y que en la misma aplicación pues tenemos guía de cómo evaluar. Sí. O sea, si no puedes evaluar, si no puedes identificar, no puedes realmente medir progreso. Entonces, para eso es una evaluación funcional, que se inicia el primer día con lo más fundamental y se continúa durante la semana, identificando cosas que posteriormente pues vamos a entregarles a los padres de familia para que tengan su remediación, tengan sus ejercicios, tengan las cosas que van a tener que estar haciendo. Y la evaluación pues nos lleva ahora sí al grano del intensivo, que es, bueno, qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que tengo que hacer. Y para nosotros, y obviamente para la maduración, es los reflejos primitivos. Porque siempre iniciar con los reflejos primitivos, ¿no? Porque bueno, tenemos, por ejemplo, aquí a los que están viendo el video atrás de mí, tengo una pirámide madurativa. Y esa pirámide madurativa se construye desde el fundamento, desde la base, el peldaño inferior, que nos dice qué es lo primero que se puede evaluar del cerebro cuando un bebé nace. Entonces, esos son los reflejos primitivos. Después de ahí viene el desarrollo de la regulación de los sistemas sensoriales. Después de ahí viene la estabilidad o el esquema corporal, simetría postural, simetría facial, simetría motora. Entonces, vamos desde ahí construyendo de una manera, se le llama una proyección ascendente, vamos construyendo nuestro cerebro. Pero todo inicia con los reflejos primitivos. Y la integración de reflejos primitivos, a mí nos han llegado personas aquí al centro donde yo ya tengo un año y medio, 2 años trabajando reflejos primitivos, no con nosotros. Entonces les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Y muchas veces nos enseñan, bueno, lo acostamos y le estamos empujando los pies. Entonces, si bien eso puede ser un ingreso sensorial, propioceptivo, pero no son reflejos primitivos. Entonces, en la metodología se tiene que tener una conciencia bastante sólida de cómo se evalúan y cómo se remedian estos reflejos primitivos, y que muchas veces podemos iniciar desde una falta total de colaboración del paciente, de nuestros hijos, de los niños, pero cada vez vamos a ir viendo más. Entonces, dependiendo la edad, dependiendo la severidad, pues vamos a ir viendo puntos bien importantes de cómo integrar reflejos primitivos. ¿Cuáles son para ustedes? O sea, ¿cómo lidian con un padre de familia que es nuevo, que no sabe nada? ¿Cómo le enseño y qué opciones se tienen para integrar esos reflejos primitivos? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en eso? A mí siempre me va a sorprender el testimonio de una mamá en Miami, que ella decía, yo invertí, no tienen idea cuánto dinero en tantas terapias, medicamentos, no sé, o sea, muchos métodos. Y entonces ella lee el libro de Niños Desconectados. Uh-huh. Y ahí, o sea, se dio cuenta que no necesitaba un pincel. O sea, ella podía iniciar con un pincel. Y hasta le daba risa, o sea, le daba risa de que seguramente, o sea, de que todo el dinero que yo ya invertí así, ¿cómo yo voy a hacer cambios en mi hijo con un pincel? Uh-huh. Y entonces empiezan los cambios. ¿Y por qué? O sea, porque como mencionaba Rodrigo, o sea, la base son los reflejos primitivos. Y eso, o sea, en la parte de pediatría, en la evaluación de que neurológica, o sea, siempre es base, pero en los bebecitos, porque nada más en los bebés, ¿verdad? O sea, es otra pregunta. Claro. Pero eso es como que algo que me impresionó mucho, o sea, y la verdad me conmovió mucho, porque sí, o sea, de que cuántas familias no hay allá, o sea, desesperadas, o sea, de que incluso sin esperanza ya. Y el hecho de que tú le puedas llegar a decir, ¿sabes qué? O sea, tú puedes tomar en tus manos, o sea, que ver cambios en tu hijo, o sea, con un pincel, o sea, de que, y nosotros te podemos enseñar, o sea, y eso es lo que me gusta mucho, porque
en un intensivo, en una evaluación, o sea, buscamos darle las herramientas a las familias, ¿verdad? Para que enseñarles, y cómo es tan sencillo como trazar de qué líneas y así, o sea, se ve muy sencillo, pero realmente son cambios que están habiendo a nivel cerebral, ¿verdad? A mí, para empezar las terapias, me gusta también como explicarles qué son los reflejos primitivos, porque vienen y han escuchado muchas veces sobre esto, pero ¿qué son realmente los reflejos primitivos? Y pues los reflejos primitivos a nosotros nos enseñan a evaluarlos en bebés, ¿verdad? O sea, todo el primer año se evalúa esto. Si tienes un bebé más pequeño pero con un daño cerebral, o sea, un niño de 1 año, 2 años, ¿verdad? Pues sí se evalúa Babinski, el palmar, porque traen un reflejo muy fuerte, o que tienen la postura de un tónico asimétrico, pero no como tal le vas a hacer toda la evaluación, o menos a un niño que entre caminando con una funcionalidad motora intacta. Nunca te enseñan a evaluar los reflejos primitivos, y pues los reflejos primitivos son la base para un bebé de la forma en la que se va a desarrollar. Si no hay un reflejo de búsqueda y succión al nacer, este reflejo se desarrolla incluso antes de que el bebé nazca. Se desarrolla como a las 34, 32 semanas de gestación. Si es un bebé prematuro, probablemente no vaya a tener este reflejo y va a tener problemas con la alimentación, ¿verdad? Si un bebé al nacer tiene problemas con la alimentación, se va a bajar de peso. Un bebé que recién nacido se baja de peso es gran riesgo, ¿verdad?, para el desarrollo. Entonces, estos reflejos primitivos nacen con ellos, se van desarrollando a lo largo del desarrollo de bebé, ¿verdad? Y te ayudan a desarrollar nuevas funciones, ¿verdad? El agarre de la mano, que después se va a desarrollar a alimentación, a muchas habilidades motoras, el equilibrio, la postura, el caminar, la alimentación, que son bases, ¿verdad? Entonces yo casi siempre me gusta explicarles en los intensivos qué son los reflejos primitivos, ¿verdad? Y el por qué. ¿Y por qué los estaría evaluando ahorita, ¿verdad? En una edad más grande, a veces hasta en un adulto de 30 años, a un adulto mayor de 80 años, o a un niño de 6 años que parece que físicamente no hay ninguna lesión, no hay nada que físicamente se podría trabajar, únicamente lo conductual o lo intelectual, ¿verdad? Pero cómo esto está involucrado en todas las áreas del cerebro. Claro. Y es un detonante, y ahora es muy irónico cómo realmente te lo enseñan para el bebé. Bueno, no lo tiene presente, no te dicen trabájalo, estimúlalo para que lo utilice en un momento, posteriormente lo madura. Ahora está en la base, ¿verdad? Es como un cimiento, y tiene sentido que si no se consolida bien toda esa construcción en el neurodesarrollo del niño, pues no se va a hacer de la manera óptima, ¿verdad? Van a haber piezas incompletas. Entonces es algo que no te enseñan, pero yo creo que como dice Lu, lo importante es enseñarles y mencionarles esa parte, enseñarles la pirámide, es la base. Si un bebé lo hace, de ahí partimos, no vamos a trabajar lo más complejo si todavía lo más primitivo no está bien consolidado. Y a veces nos queremos saltar muchos pasos. Siempre nos queremos saltar. Siempre queremos, mi hijo no habla, terapia de habla. Sí. No que sea mala la terapia de habla, es que ¿de dónde viene el habla? Lo previo, todo. Exacto. Y esos son los reflejos. Sí. Entonces nos toca ser inspectores. Y si algo siempre decimos aquí es, hay que ser pensadores de primer principio. Entonces siempre hay que regresar. ¿Quieres llegar a la raíz del problema? Necesitas llegar a la raíz del cerebro. Y la raíz del cerebro literalmente se llama el tronco encefálico. Y ahí están los reflejos. Los núcleos autónomos. Mi hijo tenía reflujo. Mi hijo tenía de pronto arritmias o problemas, no sé, cualquier falla al inicio. Todo eso está en el tallo cerebral. Y por eso empezamos con los reflejos, y dentro de nuestra integración de reflejos primitivos es donde vemos si empezamos desde la forma más básica o podemos iniciar realizando ejercicios donde hay un poco más de colaboración y todas esas variabilidades, teniendo en cuenta que la plasticidad sucede en el cerebro cuando hay conciencia, cuando hay atención, cuando hay variabilidades en nuestro movimiento. ¿Qué es lo que hace el movimiento consciente? Genera diferenciación en el cerebro y nos va dando todos los colores diferentes que podemos ver en el cerebro, ¿verdad? Que son funciones diferentes.
Entonces, esa es la diferenciación. Diferenciar en el cerebro es un proceso madurativo. Entonces, mi hijo tiene muy mala motricidad fina, pues entonces hay que retroceder. Sí. Mi hijo no tiene, se le hizo una evaluación de funciones ejecutivas y pues salió mal. Claro, porque las funciones ejecutivas es lo más complejo del cerebro. Sí. Pero tengo que empezar desde la base y dentro de un intensivo pues vamos a enseñar a los papás todas las formas en las que un reflejo se puede estimular y se puede por ende integrar o inhibir. Que un reflejo primitivo realmente nunca desaparece, pero sí se convierte sí se hace parte de reflejos más complejos, como los posturales. Entonces, reflejos son habilidades que Dios nos ha dado para echar a andar la función cerebral y no podemos saltarnos esos procesos, tenemos que seguirlos y tenemos que iniciar desde ahí. Si eso no es una oportunidad, si no hay ninguna falla reflexogénica, entonces podemos proceder a los otros sistemas. Y pues eso nos lleva a... estamos hablando de 5 esenciales dentro de un intensivo. El primer esencial dentro de un intensivo pues es la evaluación. Necesito saber qué voy a hacer para poder hacer. Sí. El segundo punto es como tal la integración de los reflejos primitivos. Si tú vienes a un intensivo o si nosotros vamos a ti a un intensivo, tenemos que enseñarte cómo integrar reflejos primitivos de acuerdo a tu edad, severidad, no sé, asimetría de los reflejos, lateralidad de tu hemisferio cerebral, pero hay cosas que se pueden y deben de hacer para que esos reflejos se puedan ir. Y uno de esos esenciales, el tercer esencial de un intensivo es aplicar los principios fundamentales del neuromovimiento. Para que la plasticidad suceda, hay principios, ¿verdad? Uno de ellos creo que todos lo conocemos y es la repetición. La repetición tiene un efecto impactante en el cerebro. Cuando tú aprendes algo no sé, a los 20, a los 30, a los 40 años, a la edad que sea, cualquier cosa nueva que tú aprendes, estás generando nuevas conexiones. Si pudiéramos y podemos realmente definir lo que es, por ejemplo, un autismo esencial, que es un autismo donde no existe una lesión en el cerebro, un factor sindrómico, genético, lesión o lo que sea, es simplemente maduración, entonces podemos decir que en el autismo el hemisferio cerebral derecho tiene menos conexiones, está más inmaduro y por consecuencia de eso el cerebro izquierdo va a tratar de compensar ese desequilibrio o esa subconectividad y va a activarse exageradamente. Entonces tenemos aquí en el cerebro pues funciones del lado izquierdo exageradas, tenemos memoria por detalles, por ubicaciones, lineales, procedimentales, rutinarios, ¿verdad? Si se salen de la rutina, ¿qué viene? Pues un reflejo de parálisis del miedo, una crisis. Y ahí es donde observamos todo el hallazgo clínico de ese reflejo. Ahí ya vimos un reflejo con comportamientos, entonces todo como que llega a la raíz, llega siendo el punto de salida. Una frase que me gusta es que el cerebro no está roto, solo está esperando nuevas instrucciones. Y que es mejor que enseñarle a las familias a recablear eso, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas diferentes, pero te vamos a enseñar a ti a hacerlas y darles la seguridad, ¿verdad? De realizarlas. Y mucho de eso es a través del movimiento, ¿verdad? El movimiento desarrolla al cerebro. Y en los niños mucho más, ¿verdad? Aquí también retomando un poquito como de evaluación, aquí observamos pues deficiencias y trabajamos en esas deficiencias. No nos enfocamos en lo que el niño ya es bueno, ¿verdad? Decimos, es que es muy bueno haciendo rompecabezas. No vamos a durar toda la terapia haciendo rompecabezas, sino vemos que se le dificulta la motricidad gruesa, hacer ejercicios, fortalecimiento, seguimiento de indicaciones, pues vamos como a detectar esas deficiencias y trabajarlas, ¿verdad? Para que promueva esta área del cerebro derecho que pues le falta un poquito de maduración para trabajar en conjunto con el hemisferio izquierdo en caso del autismo, ¿verdad? Algo que hemos visto, o sea, en complemento como con reflejos primitivos y que la importancia del movimiento, yo he tenido pacientes, por ejemplo, con diagnóstico con trisomía 21, síndrome de Down, y por el diagnóstico podríamos decir que
Pues por las dificultades que tiene de bebé, que van un poquito más atrás en su desarrollo psicomotor, pues que va a tener reflejos primitivos sin integrar, ¿verdad? Que voy a ver los 8 o 9 reflejos en 4, ¿verdad? Probablemente. Pero me han tocado pacientes con síndrome de Down que llegan a tener 2, 3 reflejos. Y preguntando a los papás, no, pues es que está en gimnasia, está en taekwondo, entonces toda esta variabilidad de movimientos, de ejercicios, promover la fuerza, neuroplasticidad, propiocepción, pues ayudan a que estos reflejos se integren, ¿verdad? Exacto. O sea, todo el repertorio de movimientos distintos y con distintos objetivos, pues promueve mucho a que los reflejos se integren, o sea, van de la mano los reflejos primitivos y los movimientos que tu cuerpo puede desarrollar, ¿verdad? Incluso independientemente de lo que mencionas, que es una trisomía, ¿no? O sea, es que tiene este síndrome, pues no hay nada que hacer con el síndrome, ¿no? Definitivamente, independientemente de un síndrome genético, tú puedes mejorar función, debes mejorar función. ¿Cuántos niños no tenemos realmente con síndrome de Down? Y vemos, se me viene de Ecuador, se me viene Alice de Honduras, o sea, es que ella hace mucha gimnasia y que es, o sea, está fit, o sea, está en forma. No tener un síndrome genético no significa amoldarse a lo que pues realmente se espera de eso. Siempre puede cambiar el cerebro, con lesión, sin lesión, con no sé, con todo. Y eso es precisamente estos principios de la neuroplasticidad, del neuromovimiento. O sea, ¿cuáles son estos principios fundamentales que hacen que nuestras neuronas puedan desarrollar nuevas conexiones y nuestras conexiones puedan formar nuevas redes y nuevas redes puedan darnos mayor capacidad para integrarnos en nuestro medio ambiente, en la sociedad? Pues una de esas cosas todos nos lo enseñan los bebés. Como bebé nace y se mueve involuntariamente, sin intención realmente, pero como de pronto descubren una mano y empiezan a ver su mano y empiezan a mover lentamente y a descubrir su cuerpo. Cuando descubres tu cuerpo es cuando pones la atención en tu movimiento. Entonces el movimiento con atención produce plasticidad. El movimiento estereotípico y repetitivo no necesariamente. Entonces nosotros tenemos que trabajar con el papá. Sí, pero es que mi hijo no pone atención. Bueno, es que tu hijo, su cerebro va a 1000 por hora, pero sí tenemos que entender cómo pone atención un niño. Si pone atención de manera visual o de manera auditiva, de manera sensorial, táctil, kinestésica. Entonces tienen ingresos sensoriales y puedes poner atención. Si yo te digo ahorita, cierra tus ojos, pon atención al sonido que se escucha a lo lejos. Estás poniendo atención a un sonido a lo lejos. Entonces, si ponemos atención en lo que estamos haciendo poco a poco, conciencia desarrolla conciencia. Entonces vamos viendo que el movimiento con atención es un principio fundamental de la plasticidad. La capacidad de hacer movimientos como los bebés, también lentos, descubrir poco a poco, mapear nuestro cuerpo. Cuando vamos a hacer un ejercicio con ellos vamos a hacerlo exageradamente lento. Si vamos a trabajar con un niño con parálisis cerebral o con una hemiparesia, vamos a hacer movimientos lentos. Observa la mano que no puedes mover. Y vas a pensar en cómo esa mano se va a mover. Y nosotros te vamos a ayudar con estímulo específico y vamos a hacer movimientos lentos, vamos a utilizar sutileza en nuestro movimiento, vamos a utilizar variaciones, si no podemos hacer... En el momento en el que yo te digo, si estás sentada en el piso con los pies cruzados, ponte de panza, pues muchas personas se van a lanzar hacia enfrente. Ok, vamos a regresar a nuestra posición, vamos a ponernos en panza, pero haciendo otra progresión de movimiento. Sí. Y ahora vamos a hacer otra progresión de movimiento y estamos explorando nuevas posibilidades para que nuestro cerebro cree esas conexiones en nuestros ganglios basales, que son estructuras internas dentro del cerebro, estructuras estereotípicas dentro del cerebro. Traer conciencia al movimiento, traer cada vez mayor diferenciación. Yo te puedo decir, dibuja ahorita un círculo, ahora luego te voy a decir, dibuja 2 mitades de un círculo, luego 4, luego, entonces vamos diferenciando áreas en un ¿cómo se le llama? El pie chart o el pastel, ¿verdad? Sí. De la torta, ¿no? Ya ves que tantos
tantos idiomas que vemos, pero diferenciar es clave para que el cerebro pueda hacer eso, integrar nuevos movimientos, utilizar nuestra imaginación, que es un principio fundamental de la plasticidad. Sí, no, y la verdad es que es muy diferente, y viéndolo desde bebés, o sea, es muy diferente si yo le muevo el brazo de que 20 veces a que si yo modulo mi voz y le explico qué estoy haciendo, ¿verdad? Y eso hablando de un bebé. Ahora, nos han llegado bebés, sí, también, pero por ejemplo, cuando trabajamos con niños un poquito más grandes, o sea, es muy diferente que, ¿sabes qué? Me vas a hacer 20 lagartijas, 20 abdominales, 1 minuto de puente de cadera, o sea, y el niño no va a tener interés, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se lo planteas como un juego? ¿Qué pasa cuando lo llevas a imaginar? ¿Sabes qué? Vamos a trabajar equilibrio, pero mira, vamos a pasar por un puente y ten cuidado porque si te caes te va a comer el cocodrilo. Y entonces el niño empieza a desarrollar esta parte imaginativa del hemisferio derecho, pero también le permite estar más presente, más consciente en el ejercicio que estamos realizando. Y estos son bases de neuroplasticidad. O sea, cuando yo tengo interés, cuando yo lo hago lento, cuando lo hago consciente, genero más captación. O sea, lo retengo más y lo puedo aprovechar más. O sea, las conexiones que desarrollo en un ejercicio, ¿puedo desarrollar conexiones si yo le pido que me haga 20 repeticiones de un ejercicio? Sí. Pero ¿qué pasa cuando se lo planteo con un juego? Le gusta, le llama la atención, se divierte, entonces esas conexiones son mucho más fuertes y creamos más conexiones todavía. Sí, y ahí entra algo bien importante, a los llamados procesos neurocognitivos, que aquí destacamos mucho la atención, pues es el primero, la atención es clave. Ahora no va a ser la misma atención de un bebé a un niño que tiene distintos intereses, entonces parte también de lo que hacemos aquí es comprender a qué nivel cognitivo puede llegar a estar ese niño de esa edad. Y a partir de ahí viene cómo yo logro interés o cómo capto la atención, pues por medio del interés. Y esa atención va a desencadenar otros procesos que lo van a llevar a ver las cosas desde otro punto de vista. Ver las cosas no desde aquí, sino ahora lo veo de este lado. Claro. Eso me va a permitir tener una mayor variabilidad y uno se hace maestro en algo conociendo todos los puntos de vista diferentes. ¿Y cómo podemos traducir eso? Por ejemplo, la parte del mover el bracito del bebé, yo le creo esa conciencia por medio de movimientos, por medio de receptividad, de temperatura, de textura o de densidad, de presión, hasta que esa mano, ese brazo se configura o se establece. Exactamente, y a partir de aquí yo ya voy a tener una noción completa de la mano y un mejor control. Entonces, es bien importante todo lo que se les enseña a los papás en un intensivo, porque aprenden esa parte, ¿verdad? Conocer que el cerebro es moldeable, pero que tenemos que orientarlo bien. Exacto. No solo a lo loco, ¿verdad? Como podríamos decir. O a patrones rápidos y repetitivos, sino traer esa conciencia al movimiento. Algo que hicimos con un bebé que vino, no un bebé, un niño de 5 o 6 años, que tiene un movimiento estereotípico muy repetitivo, sin parar, constante. Fue tomar su cabecita y hacer ese movimiento, pero en cámara sumamente lenta. Entonces eso lo fuerza al niño a sentir el movimiento que está haciendo y a generar un control inhibitorio. Y eso le ayuda al cerebro a mapear esas nuevas conexiones. El cerebro quiere funcionar bien, pero el problema más grande que vemos es que cuando hay un desequilibrio neurológico funcional, el cerebro se encuentra perdiendo tanta energía en un estado constante de compensación por el desbalance. Y eso le quita atención a nuestra digestión, le quita atención a nuestro sueño, entonces tenemos mala regulación de ciclos circadianos y un sinfín de cosas. Entonces eso nos lleva a que dentro de un intensivo y de manera no negociable tengamos que estimular por lo menos durante 30 minutos de tu sesión diaria. Necesitamos 30 minutos de estimulación hemisférica. ¿Qué es una estimulación hemisférica? Pues tenemos un cerebro que recibe ingreso sensorial, contralateral, ya sea visual, táctil, auditivo, olfativo, propioceptivo, oculomotor, también transcraneal. Podemos tomar tomar un láser y colocarlo en el área de lenguaje no verbal expresivo del lado derecho, o su lenguaje receptivo, o su corteza somatosensorial, estimulación occipital hay niños que han mejorado
su capacidad para ver, que utilizaban cierta graduación, ¿verdad? Y escuchar. Escuchar, han recuperado su oído, este niño con trisomía 21 de Ecuador. Entonces, o sea, hay tantas cosas que podemos mejorar porque el cerebro responde a fotones, a magnetismo, a corriente directa, a corriente alterna, porque el cerebro funciona a partir de eso. Nuestro cerebro crea corriente directa. Nosotros podemos administrar corriente directa específica para la edad. Entonces, en un intensivo tenemos que realizar estimulación sensorial, transcraneal, y de todo lo que podamos para ir corrigiendo progresivamente esta asimetría de la conectividad. Y obviamente que hemos vivido tantas experiencias, creo, como equipo, con niños de todas las edades, de todos los diagnósticos, de todos los niveles de colaboración o falta de colaboración, donde a veces solamente nos dejan colocar quizás un láser, un magnetismo, pero no se dejan poner una unidad tensa en la espalda, y que los papás piensan de que es que si no se puso esto ya se echó a perder todo, y no, nunca va a pasar eso. Siempre es progresivo. Lo más importante en un intensivo es que tú aprendas cómo utilizar estas herramientas. Algunos ejemplos, bueno, los tenemos aquí a la mesa, pero cómo utilizar estas herramientas o cómo utilizar herramientas más simples en casa para progresivamente ir viendo mejores y más sólidas conexiones neurales, ¿verdad? Pero el propósito es aprender, tú como papá, aprender. Y claro, el niño como paciente recibir este tipo de plus o de adicionales que nos ayudan a crear conexiones más rápidas. Y sí, claro, vamos a ver más impacto si tenemos 10 horas de estimulación contra 5 horas, o pacientes que tenemos locales en Saltillo que son 20 horas o más tiempo. Acabamos de recibir una petición de una familia de que quieren estar, creo que 2 o 3 meses, y se van a venir a vivir 2 a 3 meses a Saltillo para hacer ese abordaje. Para mí es, entre más tiempo tengo yo de administrar las cosas que yo sé que el cerebro necesita y procesa y le ayuda, vamos a ver mejores. Como catalizadores que van a hacer que todo se dé un poco más rápido. Sí. Exactamente. Y capacitando a las familias para que puedan entender y saber cómo hacerlo desde casa. O sea, que no, de que hay familias que tienen la oportunidad de venirse a vivir aquí a Saltillo, y qué padre, y con gusto y con los brazos abiertos los recibimos, ¿verdad? Pero también familias que no pueden viajar, pero desde una consulta en línea nosotros podemos capacitarlos, o sea, a través de los programas que tenemos en nuestra app, o sea, y el acompañamiento que les damos desde correo, Instagram, nos mandan fotos, videos, testimonios, y estamos, o sea, seguimos conectados en la distancia, ¿verdad? Seguimos en sintonía en la distancia. Y ese es el esencial número 5 dentro de un intensivo, es el entrenamiento 1 a 1 a los padres, a los cuidadores, a los terapeutas que vienen con los niños. Les decimos, tráiganse, o sea, normalmente, bueno, cuando vamos a un país diferente, pues es mucha gente la que vemos. Entonces les decimos, vengan 3 personas con ese niño, tú escoges si es papá, mamá y terapeuta, papá, mamá, tía, o quien sea, que vaya a estar trabajando con este niño en casa. El entrenamiento es 1 a 1, es darte las herramientas clave para replicar el método en tu casa, tomar el control de tu tiempo, tomar el control de tus recursos. Se dice que en Estados Unidos mínimo anualmente una familia se gasta desde 60 hasta $90,000 para tratar los síntomas del autismo. Y síntomas, o sea, ya es como poner un curita básicamente, pero ahí sigue el problema, pero pues sigue dando la curita, entonces qué mejor que trabajar la raíz. Aquí les decimos, si tenemos una semana de tu año, con eso podemos lograr grandes cosas, porque en la semana no es que en la semana ya se va a resolver todo, pues probablemente no, pero en la semana nos vamos a asegurar que tú puedas continuar esto y que tengas el soporte, que esto obviamente, ¿qué es lo que recibes después de un intensivo? Bueno, vas a recibir el soporte a través de nuestro programa virtual, videos detallados, en orden, de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí, qué es lo que tú puedes estar haciendo, y que esos videos te dicen cómo identificar cuándo sí y cuándo ya no tener que trabajar una cosa, que les va a dar una guía personalizada, ¿verdad? Ustedes que cada quien trabajamos con las familias específicas, pues ustedes van desarrollando una relación, una amistad,
y también van tomando apuntes de lo que el niño va haciendo, cómo va respondiendo el joven o el adulto, y después de ese intensivo se les hace llegar ese reporte. Tienes que trabajar esto, tienes que mejorar esto, dentro de 2 o 3 meses podemos hablar. Obviamente ahorita estamos haciendo llamadas mensuales, grupales, internacionales con nuestros pacientes, entonces pues se ponen realmente muy, muy buenas y a veces duran 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque pues todos tienen preguntas, todos tienen testimonios, todos tienen avances y sí, todos tienen retos. Hay retos. Exacto, y un distintivo, o sea, bueno, siento que un sello distintivo de Neurobalance es que nos centramos muchísimo, o sea, en la familia. O sea, nosotros sí los capacitamos, los acompañamos, les proporcionamos, o sea, de que aquí utilizamos equipos y así, pero al final de cuentas, como mencionaba en el capítulo anterior, o sea, los que están todo el tiempo con el chiquito, con la persona, ¿verdad?, que está recibiendo este proceso, ¿verdad?, es la familia, ¿verdad?, estamos centrados en la familia. Entonces, aquí uno de nuestros objetivos es que las familias se sientan parte de, o sea, una parte activa del proceso, que se involucren, que entiendan, que comprendan, y sobre todo, o sea, buscamos que las familias se empoderen, o sea, claro, se empoderen para tomar en sus manos, ¿verdad?, el proceso de su chiquito, o sea, y poder, o sea, ver avances más significativos, o sea, más, ahora sí que sostenibles, porque yo como familia estoy teniendo un monitoreo, porque yo lo estoy viendo desde casa, yo estoy viendo cómo a las terapias que los llevo, por ejemplo, ¿sabes qué? Ok, empecé de la parte de arriba, pero ahorita que estoy trabajando en la base en casa, esto se está potenciando como no tienes idea. Entonces, yo creo que esto es algo fundamental y por eso les damos mucha importancia, o sea, de que el entrenamiento 1 a 1 con la familia, porque son ahora sí que el mejor terapeuta que puede tener su niña, ¿verdad? Su chiquito. Sus papás. Ajá, los papás. Sí. Y los puntos que manejamos antes y después, obviamente hay muchas personas, bueno, y hay una parte nutricional, claro, hay una parte nutricional. Nosotros les entregamos lo que es una guía de sincronización de sus ritmos biológicos o de su regulación circadiana. Entonces eso implica cuándo te levantas, cuándo te debes exponer al sol, mañana, mediodía, tarde, cuándo no te debes exponer a la luz artificial, cuál es la ventana biológica donde se debe o donde es óptima la digestión, la producción de enzimas digestivas, la regulación de neurotransmisores, qué es lo que no debemos de hacer con tablets, celulares, pantallas. Entonces, todas esas cosas, incluso ahora con las actividades de la vida diaria, la grabación de programa, o sea, siempre guiando a la persona en base al sustento biológico, científico, que sabemos que son las cosas que van a tener un impacto y es donde les decimos, si tú haces esto, el progreso es una garantía. El progreso a veces se ve con retos, obviamente, porque tenemos los terribles 2, los oposicionales 3, tenemos la adolescencia y todas las fases madurativas tienen retos, pero el cerebro nunca está estático, siempre está buscando funcionar adecuadamente. Entonces sabemos que este tipo de cosas que manejamos en un intensivo, tanto directamente ahí en terapia como también después del intensivo, hacer seguir un itinerario circadiano, una alimentación circadiana, estacional, local, lo menos procesado posible, y aún para mí que es la cereza en el pastel cuando tenemos la oportunidad de platicar con los papás de temas espirituales incluso, o sea, de Dios y de la fe y de la expectativa, porque no podemos separar al cuerpo del espíritu que tenemos adentro, ¿verdad? Que es lo que es la energía real, es la vida que tenemos dentro de este cuerpo. Entonces, para nosotros pues es una experiencia muy enriquecedora y muy, ¿cómo se puede decir? Completa o plena. Sí, integral, ¿verdad? Integral, exacto. Eso es integral. O sea, es todo, sí. Espíritu, alma, cuerpo, todos los aspectos. Entonces, pues bueno, esto es simplemente qué es lo que puedes esperar de un intensivo y qué es lo que va a traer el cambio real a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Dentro de estos episodios, el propósito es nuevamente traer toda la información
a niveles prácticos, a niveles funcionales, para que tú tengas cosas, tengas claridad, ¿verdad? Si no puedo ir a un intensivo, puedo hacer una consulta virtual. Si no puedo hacer una consulta virtual, puedo comprar un libro, puedo empezar a trabajar las cosas que mi cerebro y mi cuerpo y mi biología necesitan. Y vamos a estar trayendo en los próximos episodios toda esta información, todos los libros, toda la ciencia, toda la evidencia que hace y que sostiene todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, no se pierdan estos episodios, compártanlos. Esto es esperanza para familias. Esta es una expectativa favorable para diagnósticos. Y esto es evidencia clínica. Compartan los episodios. Les damos gracias por unirse a este espacio. Y el equipo Neurobalance siempre estará con los brazos abiertos para apoyarlos en su trayectoria de neurodesarrollo. Hasta la próxima.